Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 22 del tiempo ordinario, ciclo A. Este Evangelio es tomado de Mateo capítulo 16, de los versículos 21 al 27. Claramente Jesús nos invita a cargar nuestra propia cruz para seguirlo. Este Evangelio dice así: Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Estas hermosas palabras y muy profundas nos invitan a nosotros a tomar una decisión respecto a nuestra vida espiritual, y enfrente de Jesús a decidir si lo queremos seguir. Este Evangelio Jesús hace el primer anuncio de la pasión, o sea, cómo iba a morir. Y después también avisa que al tercer día va a resucitar. Fuertes palabras, pero revelan la salvación. Y entonces Jesús nos va a invitar en este Evangelio a tomar esa decisión de seguirlo. Entonces la primera pregunta que debemos hacernos después de haber escuchado las palabras del Señor: ¿queremos seguirlo? ¿Hemos decidido seguirlo? Pase lo que pase en el camino, ¿no? Queremos ir a Jerusalén con Él. Él va a morir y después va a resucitar. Vamos a ir explicando un poquito más. Vamos al versículo 21 del comienzo, ¿no? De lo que hemos escuchado. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar. Empezó a decir el modo cómo iba a morir. O sea, es el primer anuncio de su pasión. Comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debería ir a Jerusalén, ¿no? Ahí en Jerusalén era buscado, y entonces él sabía precisamente que los ancianos lo querían, los sumos sacerdotes y los escribas lo querían matar. Entonces fíjense, es la primera cosa que podemos decir. Jesús decide, él decide cuándo tiene que morir. Está bien, lo matan los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, pero él decide, porque él decide salvarnos. No es que alguien lo fuerza, sin duda que el Padre lo elige y él es ungido. Y sin duda que Él manifiesta su voluntad de querer venir a salvarnos. Se hizo hombre, se hizo judío, nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a aquellos que estaban bajo la ley, como dice San Pablo. Entonces, Él decide ir a Jerusalén y sabía lo que iba a pasar, lo iban a matar, pero sabía también que ese era el plan de salvación. Al tercer día iba a ser vida. No solamente vida eterna, que ya lo era, sino vida eterna para nosotros.
Entonces, sabiendo ese plan, ¿queremos seguirlo? Otra vez la pregunta. Jesús le manifiesta a los discípulos cómo iba a salvarnos. Este texto es la continuación de lo que habíamos escuchado la semana pasada, donde le promete a Pedro que va a ser la cabeza de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pedro lo había reconocido como Mesías. ¿Por qué lo traigo? Hago que recordemos ese evangelio por lo que va a pasar hoy día en este evangelio, que es diametralmente opuesto, ¿no? Estas cosas, dice, te las ha revelado el Padre, le dice Jesús, ¿no? Cuando lo reconoce como el Mesías. Entonces, en ese momento, Pedro, claro, se siente gratificado. Pero hoy pasa una cosa distinta, ¿no? Jesús revela el plan de Dios sobre todas las cosas, y pone a Dios y a Jesús sobre todas las cosas como lo más importante. Entonces, muchas veces durante los evangelios anteriores, de las semanas anteriores, hemos dicho: Jesús me quiere salvar, Jesús me quiere sanar, Jesús me quiere cuidar, busquémoslo, estemos con Él. Sí, ahora, eso implica una decisión, eso implica creer en que Jesús lo puede hacer. Habíamos hablado de la fe, pero eso también exige una permanencia en esa decisión. Una palabra hermosa que ya va a haber tiempo de desmenuzarla, que es el tema de la alianza. Hacemos alianza con Él en el bautismo. Yo me ofrezco enteramente a Él como Él se ofreció por mí. Y hacemos alianza ¿de qué? De amor. Entonces, nos tenemos que olvidar de Jesús cuando estamos bien. Entonces, es una decisión. Jesús le manifiesta a los discípulos cómo iba a salvarnos y después nos invita a seguirlo. Pero Pedro hace un juicio de las palabras de Jesús, o piensa como un humano, o como en el caso de los judíos que esperaban un Mesías humano, un Mesías con poder humano, ¿no? Un Mesías que tenía un poder humano y que no podía morir y que no podía ser maltratado. Entonces el pensamiento de Pedro fue puramente humano. Después Jesús se lo va a decir, ¿no? Humano en el sentido de que Jesús nos propone y nos ofrece algo más que la vida en esta tierra, sino una vida eterna. Y para eso la fe nos hace mirar no solamente en la ayuda de Jesús, sino que debemos construir un camino que nos lleve no solamente a caminar la vida que estamos viviendo ahora en esta tierra, sino la vida del cielo. ¿Estamos dispuestos a eso? Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle a Jesús y dice: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Pedro y los otros discípulos no estaban de acuerdo con que Jesús fuese a Jerusalén para que lo matasen, porque el Mesías no debía sufrir. Y esto es tomado de la tradición judía y del Mesías que los judíos estaban esperando. Otra vez Jesús le va a enseñar a Pedro que tiene que levantar su visión para seguirlo a Jesús como cabeza de la iglesia, no solamente con un pensamiento racionalista o un pensamiento puramente
fundado y que termina precisamente en esta tierra. Y esa es la diferencia de este evangelio, que lo vamos a ver mucho más adelante también. El hecho de que creemos en la trascendencia, creemos que hay una vida después de esta, y a eso nos invita Jesús, a algo más, a algo más. No solamente quedarnos con las riquezas de este mundo, cerrarnos en nosotros mismos, nos quiere dar más. No quiere que perdamos nosotros, quiere que ganemos más, pero para eso tenemos que tener una fe fundada en Jesús y con una visión eterna. Entonces, Jesús le habla de la cruz, hay que saber llevarla, y habla del sufrimiento y de la persecución. Hay dos modos de sufrir. Ahora que estamos hablando de Jesús, uno, el sufrimiento que tenemos diariamente, que puede ser una enfermedad, un dolor, o incluso una pelea, una tristeza, ¿sí? Por un lado. Pero el otro sufrimiento es el que causa cuando nosotros decidimos seguir a Jesús y hay gente que no nos entiende, o gente que incluso nos persigue, como pasó Jesús con los ancianos. Y por eso Jesús nos está invitando a seguirlo en todo momento. Sí, Él nos va a ayudar, nos va a sanar, sí, pero van a haber momentos en que va a haber dificultades por el hecho de que nosotros creemos en Él y creemos que Él nos salva y nos acompaña y que está dentro nuestro y que el Espíritu nos habla internamente, y que hay gente que no entiende y que incluso critica, incluso se pone enfrente. Entonces tenemos que estar dispuestos a esos dos sufrimientos, y por eso Jesús dice: yo voy a Jerusalén y tengo que ir a Jerusalén. Y fíjense lo que pasa después. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, ¿no? En griego dice Jesús opisomi, opisomú. Dice: quédate atrás mío. Son las mismas palabras que usó Jesucristo cuando le dijo a Satanás que se fuera, ¿no? En Mateo 4:10, ¿no? Opisomú, quédate atrás, o sea, andate, aléjate de mí. Y en definitiva sería: no me tientes. ¿Por qué? Porque el camino es el camino de ir a Jerusalén para salvarnos, es el camino de salvación. Pero fíjense, hay una cosa importante que nosotros tenemos que resaltar. Jesús no nos invita a poner como fin de nuestra vida el sufrimiento. No. De hecho, Él después va a resucitar y nos va a dar vida, sino amarlo a Él y caminar con Él en el amor. Y que en el medio van a pasar todos estos sufrimientos y que tenemos que saber llevar nuestra cruz. Jesús no nos invita a llevar la cruz de Él, sino nuestra cruz. Es la realidad de la vida. La vida es difícil. Sí, eso lo tenemos que reconocer, ¿sí? Y hay momentos duros. Y bueno, y esa es la cruz. Pero paralelamente nosotros tendemos y estamos con los ojos puestos en la vida que nos va a dar Jesús a través de su muerte en la cruz. Por eso le dice: tus pensamientos son de los hombres, no son de Dios. En el versículo 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, escándalo para mí eres. Claro, no es el pensamiento que quiere Dios de nosotros, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Hace
esa dialéctica de pensamiento, de dicotomía, donde, claro, tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres, son aquellos que han dejado sus ojos o su vista o su camino solamente aquí en la tierra. Pero yo le estoy proponiendo algo más grande, algo más fuerte. Pensamientos que no son sobrenaturales, los de Pedro. En griego dice hoti u phroneis tazou theu, alá ta ton anthropon. O sea, tus pensamientos, phroneis, no son los de Dios, sino alá ta ton anthropon, sino de los hombres, de aquellos que han puesto su mirada solamente en la tierra. Jesús invita a los discípulos entonces, después de esto, a que lo sigan. Que lo sigan quiere decir levanten sus pensamientos, otra vez, levanten su fe, no solamente a que yo los puedo cuidar acá en esta tierra, que puedo sanarlos, que puedo estar con ustedes. Siéntanlo a Jesús que viene y me dice, yo tengo un camino de salvación. Escúchenlo y escuchen las palabras. Vamos a Jerusalén juntos. Jesús invita a los discípulos a seguirlo y para ello hay que seguir, hay que cargar la cruz. No es el ideal supremo el morir en la cruz, sino el amor, lo repito. Es seguir a Jesús en la cruz, pero en el amor. ¿Estás realmente enamorado de Jesús? ¿Lo seguís en todo momento? Vuelvo a decir, este Evangelio nos invita a una decisión, ¿no? A tomar una decisión. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Es un acto de fe enorme el que nos pide Jesús, pero a la vez, detrás de ese acto de fe, hay una eternidad. Y que quiera solo salvarse en esta tierra, y sí se va a perder, porque somos débiles, porque no sabemos a veces para dónde caminar, cuando hay epidemias o hay enfermedades, o para dónde caminamos. Nos falta algo más. En cambio, si ponemos la mirada en Jesús, miremos a Jesús ahora. Miremos a Jesús en la cruz. Miremos a Jesús en el cielo. Vamos a encontrar la vida. Ahí está. Ahí está la grandeza. No es negativo eso. Sí, va a haber persecución. Sí, vamos a sufrir. Pero Él es nuestra vida. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? El mundo, o sea, lo que tiene una línea que se acaba, que sí, el hombre puede haber volado a la luna y todo eso, pero todo eso tiene límites. Jesús propone algo más por encima de eso, una vida eterna que no muere. ¿De qué le sirve si el hombre igual va a morir? ¿Qué puede dar el hombre en cambio de su vida si al final no se puede llevar nada? Entonces Jesús lo que nos propone es seguirlo a Él, seguir su camino, ir a Jerusalén con Él, cargar con nuestros sufrimientos, pero a la vez sentir internamente que Él está con nosotros. Entonces, elegí para terminar el Salmo 62, del 2 al 9, para que le podamos expresar a Jesús nuestro sentimiento interno, ¿no? Nuestro sentimiento interno, y le digamos: Jesús, yo quiero seguirte. ¿A quién?
vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Si tú tienes palabras que no mueren, si tú tienes una vida que no muere, ¿a quién vamos a ir? Si tú eres lo más grande. ¿A quién vamos a ir si tú nos das un amor eterno? Con amor eterno te he amado, como dice Jeremías 33. Entonces terminemos con este salmo, recemos juntos. Oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansias de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundias y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gracias, Jesús. Muchas bendiciones para ustedes y nos vemos en el próximo comentario.